Vamos a empezar la segunda jornada sobre los tercios y tenemos hoy pues tres ponentes. Carlos Belloso, aquí a mi derecha, y online tenemos a Alex Claramunt y a Hugo Cañete. El Carlos Belloso nos va a hablar sobre justicia y disciplina en los tercios entre la aplicación y el incumplimiento de las ordenanzas militares en los territorios italianos de la monarquía de España. Bueno, Carlos, mi colega y compañero, es profesor de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, si no me equivoco, y tiene unas publicaciones bastante extensas sobre el tema. En primer lugar, ganó el Premio Ejército con una investigación sobre ante la muralla de la monarquía, si no me equivoco, que yo creo que en aquella época éramos nosotros jurados, ¿no?, de los premios. Luego tiene dos libros muy interesantes, uno de ellos lo he leído, sobre Miguel de Cervantes, Soldado en el Mediterráneo y Soldado de Infantería. Y luego tiene su tesis doctoral fue sobre la frontera armada, sobre Sicilia y la estrategia defensiva y ofensiva de la monarquía española en el siglo XVI. Es decir, que es una especialista, verdaderamente especialista. Pero luego, además, compartimos una afición o un interés, que por cierto viene muy al caso, que es que nos interesan los grupos de reconstrucción histórica. Y la verdad es que los dos somos fan de esos grupos porque entendemos que es una manera de llegar prácticamente a mucha gente. Lo que no llega a la letra escrita, pues a veces llega a los grupos de reconstrucción, y precisamente en un día como hoy, teniendo estos grupos tan espléndidos, pues tener aquí a Carlos es una alegría. Y ya sabes, tienes 20 minutos, que me han dicho que sea serio, y pues muchísimas gracias. Decía que muchas gracias a Luis Togores por la presentación que me ha hecho. Gracias a la Cátedra de Historia Militar que une pues, al Ministerio de Defensa con la Universidad Complutense, y a la Asociación 31 de enero, y en concreto a Juan Víctor Carboneras por su invitación a participar en esta cátedra. Y gracias a todos los asistentes, cumpliremos con el toque de queda y con el confinamiento. Y les pido disculpas porque pensaba que iba a tener un poco más de tiempo para la presentación. He metido más ilustraciones, más imágenes, así que voy a ir muy rápido con lo que quiero comentar, ¿no? Los tercios en Italia van a formarse desde que se crean esos tercios fijos en los territorios que formaban parte de la monarquía de España, en concreto en el estado de Milán, en los reinos de Nápoles y Sicilia, y luego más tarde en Cerdeña. Habría que añadir también pues, los presidios de Toscana, que eran una serie de plazas fuertes. La estructura de la monarquía y esa antemuralla que va a ser el reino de Sicilia, la isla de Malta, como una forma de contención de toda esa pues invasión del Imperio Otomano, de la Sublime Puerta, que intenta avanzar hacia el oeste, y se sabe que si cae Sicilia, si cae Malta, pues después seguirían cayendo el resto de territorios, y se intenta formar esa línea de contención en los territorios italianos. Esta parte le voy a pasar muy deprisa porque es muy conocida, todo como es el reclutamiento, el viaje, el traslado a Italia. Era mucho más seguro, incluso para llevar a los tercios a Flandes, es mucho más sencillo llevarles primero a Italia, tenerles ahí esos soldados bisoños, formándoles bien en los tercios de Nápoles, de Sicilia, y una vez que ya están formados y que adiestrados, se les puede trasladar por el camino español hacia Flandes. Unos soldados que nos llegan especialmente al puerto de La Spezia, a Génova, que llegan también a la isla de Sicilia, que desembarcan en ciudades pues, como Mesina, donde a veces se juntan unas concentraciones tremendas de soldados y de diferentes tipos de naves. Esto, por ejemplo, con la vuelta de la batalla de Lepanto, pues una diversidad tremenda de naves las que se juntan en este tipo de localidades, ¿no? Unos desembarcos que siguen siempre pues, unos mismos formatos, es decir, los soldados son trasladados, esa infantería, esos tercios que se trasladan a bordo de estas naves, que desembarcan, y ahí ya se forman las banderas, se forman las compañías y se tienen que dirigir a sus diferentes destinos, a donde estén referidos, que tienen que llegar con todo el material que tienen que ir transportando, pues de artillería, de piezas, etcétera, etcétera. Bueno, la vida de los soldados en Italia sigue una dinámica muy peculiar,
y es que normalmente, y para no perjudicar y no dañar a las poblaciones costeras, durante los meses de invierno, normalmente a partir de octubre, noviembre, se les mueve, se trasladan hacia el interior, otros territorios, hacia zonas más, Sicilia es bastante con colinas y bastante irregular, van hacia el interior, ahí pasan unos cuantos meses, digamos que se reparten las incomodidades o los problemas que ocasionan, porque siempre hay unos roces y hay unos choques con la población local. Y cuando va llegando ya el mes de marzo, empieza otra vez a ponerse en marcha ese operativo y se trasladan a las zonas de costa. Esto se hacía mucho también en el Reino de Nápoles, en Cerdeña, en Nápoles, en Sicilia. Les tenemos en invierno más en el interior y en verano en las zonas de costa. En el invierno aprovechan pues, para hacer ese adiestramiento que es muy complejo, todo ese orden cerrado y todos esos, aprender a las formaciones, escuadrar, moverse, etcétera, etcétera. Y luego ya en verano sobre todo toman estas posiciones en la línea costera, esas torres de vigilancia, en los castillos, para intentar sobre todo defender, porque es una función sobre todo defensiva la que tienen estos tercios, estas compañías en los reinos italianos. Cuando se avista el enemigo desde una torre, se da un aviso, desde los castillos pues salen unas compañías o salen a veces a caballo que intentan llegar normalmente tarde y para evitar ese tipo de asaltos, de pequeñas incursiones de ataques turcos, que ya digo, pues muchas veces era difícil pararlo, ¿no? Por eso tenemos a una parte ya de los soldados que están viviendo y alojándose en los castillos. Es una época espléndida en cuanto a la construcción, reparación y potenciación de todo lo que son las fortalezas y todos esos ingenieros que van trabajando en los diferentes castillos, y normalmente en todas las grandes plazas hay un castillo donde se alojan esa infantería española. Se forma una red gigantesca de torres de vigilancia, de castillos a lo largo de todo el litoral, tanto de Nápoles como del Reino de Sicilia. Por ejemplo, en Nápoles pues hay diferentes castillos, como puede ser arriba tenemos el de San Telmo, el Castel Nuovo, el Maschio Angioino, por ahí veremos ahora el Castel de Lobo, tenemos aquí, ¿no? Este es el Vesubio, y en esos castillos se alojan los soldados españoles y protegidos también por esos castillos tenemos aquí que surge ese barrio español, el quartiere español, donde se alojan, pues depende normalmente del tercio fijo, pero en Nápoles hay veces que se juntan 3.000, 4.000 soldados de infantería y hay que darles un alojamiento. Es casi como un cuartel abierto, sin esas murallas, pero un cuartel ya en esas casas que hoy día se ha convertido en una zona muy turística, además de lo que era antiguamente una zona muy peligrosa en Nápoles. Hoy día se han remodelado y bueno, ha mejorado mucho la zona, ¿no? Es la construcción en Nápoles. Aquí tenemos pues todo lo que y además la tipología de las casas se conserva prácticamente igual en este momento, y aquí tenemos una unidad, una compañía que va al Castel, al Maschio Angioino para alojarse. Estos 3.000, 4.000 soldados a veces que están aquí alojados requieren una serie de servicios, pues hay que hacer unas instituciones como es el San Giacomo de los españoles, que es un banco, que es cárcel, que es un monte de piedad, que hay una confraternidad, una cofradía del Santiago de los españoles. Es todo un centro que da una asistencia a esos miles de soldados que están aquí viviendo en este momento. Esta es la iglesia de Santiago de los Españoles, que se sigue llamando así en Nápoles y sigue teniendo ese uso. Y aquí estuvo pues Cervantes, porque vivió una temporada en Nápoles. Tiene esta lápida en la calle Cervantes de Nápoles, recordando en el viaje al Parnaso esta ciudad de Nápoles, la ilustre, en la que recorrí sus calles por más de un año. Y esto es lo mismo, pero en Palermo, el Santiago de los españoles en Palermo, lo había también en Roma, lo había en otras ciudades, esa red asistencial. Y entonces llegamos ahora a lo que es propiamente las ordenanzas. Ya tenemos a los soldados allí en Italia, en diferentes territorios, les tenemos alojados en fortalezas, en diferentes partes de la ciudad, y esto hay que organizar esa vida de los soldados. Se van a hacer diferentes ordenanzas militares. Ahora vamos a ver los tipos que hay, en la que
reglamenta, porque son reglamentos en el fondo, cómo debe ser la vida de esos soldados para que todo fluya y no haya ni problemas entre ellos ni problemas con la población del lugar. Que ningún soldado, viene a decir aquí, se mueva del lugar donde está alojado, para que si no habría muchos desertores, muchos que se cambiaban de un sitio a otro, muchos que iban a cobrar su paga, cobraban en un sitio y se iban a cobrar a otra. Entonces, bueno, para intentar evitar este tipo de desajustes, se dan estas ordenanzas, ¿no? Ordenanzas en sentido amplio general, pues son estas normas que saca la monarquía, que delega a veces en algunos poderes y que pueden regular cualquier tipo de actividad de competencias fiscales, administrativas. En este caso nos vamos a referir únicamente a las militares. Desde el punto de vista de las ordenanzas militares, un conjunto de preceptos que se dedican a ese grupo en concreto de tropas y de militares y que regulan su disciplina, su jerarquía, todos los temas de actos de servicio que tienen que ver con ello. La jurisdicción es únicamente, no son leyes, son unos reglamentos, unas normas, y únicamente tienen esa fundamentación para unos lugares y no van a actuar unos magistrados para administrar esa justicia, sino que van a ser, unas veces serán los propios maestres de campo, otras veces los virreyes. Ordenanzas ha habido muchas, generales, siempre son las más recordadas, la de Génova, por la que se crean los tercios en 1536, o las de Felipe II en el año 87 a través de Alejandro Farnesio para el ejército de Flandes, o la general, la de 1632, la que se reforma pues, todo el ejército. Estas son ordenanzas que tienen implantación para todo el ejército en general. Y luego hay otras que son locales, para Nápoles, para Sicilia, que tienen diferentes implantaciones territoriales. Lo interesante es que unas sirven de modelo para otras. Las que se hacen en Flandes sirven para Nápoles, las de Milán sirven para Nápoles, etcétera. Se van comunicando entre ellas. ¿Y qué pasa cuando los soldados dejan sus alojamientos, sus fortalezas en Sicilia, en Nápoles, y tienen que marcharse por el camino español? Pues, por ejemplo, con el maestre de campo, con Julián Romero, tienen que irse hacia Flandes en este orden de marcha, ¿no? Estamos hablando que estudia Geoffrey Parker, ¿no? Estamos de esos miles de soldados con sus acompañantes, sus bagajes, las personas que acompañan y van haciendo esas etapas en el viaje. Esto pues también hay que regular este orden de marcha y esta vida en los campamentos tan interesante, porque claro, la vida pues hay juego, hay peleas, hay desórdenes, hay gente que, bueno, esto hay que organizarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues son muchas las ordenanzas que nos encontramos para organizar este tipo de actividades y de cómo tiene que alojarse en esos otros lugares donde va la infantería, ¿no? Y lo bueno de las cosas más interesantes de estas ordenanzas es que con ellas no solamente podemos analizarlo desde el punto de vista jurídico, sino que nos ofrece muchísimos datos de cómo era la vida cotidiana, la vida diaria de esos soldados del tercio, lo que se les da para su alojamiento, que los soldados tengan una cama de madera, que tengan 2 sábanas, que se les dé una mesa con banquillos y escabeles, que tengan 6 platos grandes, que tengan un jarro de tierra, de cerámica, un barril, un jergón, una caja de madera. Así podemos ir viendo todo lo que se contiene aquí, un candil, una acequia, un mortero, etcétera, etcétera, todas con detalle cómo tiene que ser la vida de esos soldados que se alojan en casas muchas veces de esas personas que por camaretas, por diferentes grupos, ¿no? Que de los meses de invierno, de octubre a enero, se les dé pues un tercio de la leña que hay que darles, ¿no? Que estando los soldados en las casas yermas, bueno, esto sería muy interesante leer todas estas ordenanzas así poco a poco, ¿no? La relación con esas mujeres públicas, porque esto había que también reglamentarlo de alguna manera. Las pinturas que hay en el Escorial pues nos muestran muchas escenas, ¿no? Pues con estas parejas que acompañan
a los soldados. Pues esto está también reglamentado en estas ordenanzas, que en cada compañía de 200 infantes no puede haber más que 8 mujeres y que estas sean públicas, que se las dé una cámara para dormir a cada una, esto sea en las partes menos escandalosas. Hay que reglamentar todas estas cuestiones que en el fondo evitan problemas después con la población. Hay muchos motines cuando no reciben las pagas, hay abusos con la población, extorsiones, indisciplinas, saqueos y bueno, pues hay que aplicar una justicia militar. Incluso pues soldados, estaba prohibido que los soldados se casasen y nos encontramos que se forma una compañía de soldados casados con todo el problema que eso tiene, que no quieren incorporarse luego a otros destinos porque tienen a sus familias, ¿no? Bueno, los que aplican la justicia son los sargentos, capitanes, maestres de campo a un nivel interno de las cosas más cotidianas de la vida diaria, de lo que sucede en las compañías, y sin embargo tenemos a los virreyes de Nápoles, de Sicilia, que son esa autoridad, ese alter ego del monarca, que tiene esa competencia como capitán general y es el que puede administrar justicia a un alto nivel para todas las cuestiones del gobierno militar que tiene su competencia, ¿no? El virrey normalmente tiene una misión, normalmente siempre defensiva. Él nunca puede tener una iniciativa de ofensa, de hacer campañas por su cuenta ni hacer el corso. Únicamente siempre es la defensa de esos territorios. La organización militar es muy compleja porque tenemos la caballería ligera, están las fuerzas militares del propio territorio, están los que están atendiendo las fortificaciones. Bueno, es realmente algo complejo y esta aplicación de la justicia militar habría que ver que los virreyes la hacen sobre tanto los soldados del tercio, sobre los soldados de la caballería ligera y sobre los propios maestres de campo. Y surgen los problemas de competencia. Cuando hay una autoridad muy clara, como es don Juan de Austria, ahí no hay ningún problema, todo el mundo acata su autoridad. Pero cuando viene un maestre de campo como don Lope de Figueroa, que se va moviendo por muchos reinos, los problemas y los choques son constantes, o con el general de la caballería ligera, o cuando vienen las galeras de Nápoles, las galeras de Sicilia, ahí hay siempre unos problemas de jurisdicción y de competencia y siempre suelen ser muy, muy habituales. Por concluir, para no excederme de mi tiempo, como conclusiones, yo les comentaría que ahora, por ejemplo, en el ejército español está surgiendo un problema. Cuando empieza a ser un ejército profesional, pues hace 20 y tantos años, ahora han pasado 20 años y empiezan a salir a la vida civil pues soldados que han estado 20 años cumpliendo su servicio. Los tercios, que también son soldados profesionales, nos ocurre algo similar en esta época. Tenemos que romper un poco la idea de unos tercios como algo monolítico o igual en el siglo XVI y XVII. Los tercios van cambiando y evolucionando casi por décadas y cada 20 años. Esos tercios que se crean en 1536 por la Ordenanza de Génova, cuando pasan 20 años, hay muchos soldados que están estropeados, que se han hecho mayores y que piden digamos, una pensión o irse a su jubilación a una fortificación, a un presidio, y va cambiando. Y las ordenanzas, las normas tienen que irse adaptando, la vida en esos castillos, la vida del ejército tiene que irse adaptando a todo esto. Igual que hay una evolución del armamento, y se pasa de los arcabuces a los mosquetes y van cambiando muchas cosas en las fortificaciones y en artillería y demás, en la vida del soldado de infantería también hay una evolución y hay unos cambios y la disciplina, las normas también se van adaptando a todo esto, ¿no? Solamente un buen conocimiento de estas ordenanzas nos daría un mejor entendimiento para explicar cómo se consigue esa gran eficacia de los tercios y de todo el éxito que tienen durante todo el siglo XVI y parte del XVII, cómo se conseguía unas relaciones más o menos buenas con la población local. Siempre había roces, pero bueno, era más o menos tolerable y nos serviría muy bien para conocer otros tipos de cuestiones de la vida de los soldados del tercio. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.
Hugo Álvaro Cañete, bueno, es investigador, asesor y miembro fundador del Grupo de Estudios de Historia Militar. El Grupo de Estudios Militar se fundó en el 2012 y además es asesor del Mando de Adiestramiento y Doctrina del MADOC. Ha publicado y colaborado en diferentes editoriales como Salamina, Despertaferro, La Esfera de los Libros y la editorial Crítica. Pues si te parece, Hugo, tienes 20 minutos para hacer tu intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a ver si solucionamos pronto el problema. Yo espero que se me escuche bien. Me voy a separar un poco el micrófono. En primer lugar, quiero agradecer o mostrar mi agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Militar y a la Asociación 31 de Enero Tercios y a la Cátedra de Historia Militar de la Universidad Complutense por la organización de estas jornadas y por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en ellas. Sin más preámbulos, yo, si os parece, empiezo. En 1568 fue un año muy convulso para Flandes, también para el duque de Alba, que estaba recién llegado a los Países Bajos. Su única garantía para hacer frente a la incipiente revuelta protestante eran esos tercios de españoles que había traído de Italia, y el duque de Alba pues tuvo que hacer frente a un intento de invasión del príncipe de Orange, caudillo rebelde, en dos campañas militares diferenciadas que se produjeron antes y después del verano de ese 1568. Orange había concebido un plan de invasión de los Países Bajos en dos escalones. En primer lugar, se produciría una triple invasión por el norte, por el centro y por el sur, con el objetivo de ganar territorio y obtener plazas que sirviesen de cabeza de puente, desde donde internarse luego posteriormente en los Países Bajos. Y a continuación, el plan concebía un segundo escalón que llegaría con el propio Guillermo al frente de un gran ejército que debía cruzar el río Mosa y buscaría el levantamiento y la adhesión del pueblo y de las plazas principales en una marcha triunfal hasta Bruselas. Hasta ahí ese es el plan que tenía Guillermo de Orange, a grosso modo, en 1568. El duque de Alba va a estar esperando acontecimientos en una posición central o de líneas interiores, como diría Moltke el Viejo, desde la que podía acudir a neutralizar cualquier amenaza que se presentase, y para ello pues había puesto su base en Bolduque. Desde abril de 1568 se van a ir sucediendo estas primeras operaciones del primer escalón de Guillermo de Orange, y van a ir sufriendo, Guillermo va a ir sufriendo sucesivas derrotas en Dahlen, en Ulft, en Grave, en Artois. Sin embargo, la incursión del norte de Frisia, comandada por Luis de Nassau, que era su hermano, sí va a salir bien gracias a un error del conde de Arenberg, que mandaba el ejército real allá destacado y que va a ser derrotado en la batalla de Heiligerlee. Esto va a cambiar completamente el panorama estratégico en Flandes, y este contratiempo en Frisia pues va a obligar al duque de Alba a subir al norte a neutralizar la amenaza. Es un movimiento arriesgado, pero es necesario, no le queda otro remedio, y la concesión de la campaña es también muy evocadora de conceptos más modernos como el de batalla de aniquilación o el de la guerra móvil, ya que Alba, consciente de la amenaza de invasión de Guillermo en el Mosa, en la parte central de los Países Bajos, pues va a subir a Frisia a marcha forzada e incluso va a llegar a meter infantes del tercio de Nápoles en carros para que avanzasen más rápido. Es decir, una verdadera infantería motorizada del momento. Llegó a Groninga el 15 de julio y ese mismo día, sobre la marcha, plantó cara a Luis de Nassau, que estaba asediando Groninga, lo puso en fuga, lo persiguió por toda Frisia y lo aniquiló en la batalla de Jemmingen a finales de julio de 1568, en lo que fue una verdadera guerra relámpago. A continuación bajó otra vez a su posición central a Bolduque y volvió a aguardar acontecimientos. Guillermo de Orange va a dar por fin señales de vida a finales de septiembre. Todo indicaba que cruzaría el Mosa en las inmediaciones de Maastricht, y allí se dirigió el duque de Alba con su ejército de maniobra, que estaba compuesto por los 3 tercios viejos que había traído de Italia. El de Cerdeña ya lo había reformado, y por algunos regimientos de alemanes y de arcabuceros valones que estaban ya destacados en el territorio. El caudal del Mosa en esa época iba bastante bajo, y el príncipe de Orange no va a tener problemas en cruzar el río a primeros de octubre, pero a partir de ese momento
su campaña se va a convertir en una pesadilla, y ese es justo el objeto de la ponencia de hoy por mi parte. El duque de Alba no buscó el enfrentamiento. Había ordenado cerrar plazas a cal y canto, recoger las cosechas en su interior y romper los molinos que hubiese en la ruta del ejército rebelde. Alba se limitó a seguir al ejército protestante a una jornada de distancia, hostigándolo siempre que podía e impidiendo que las tropas enemigas dejasen sus banderas para ir a forrajear. Obligó a los rebeldes a estar siempre alerta y a no poder abandonar el camino. Había que evitar a toda costa que Orange se hiciese con una plaza de importancia en la que pudiese guarecerse, porque eso enquistaría el conflicto, y por ese motivo el duque fue reforzando con regimientos las plazas importantes que iban quedando más cerca del avance enemigo, pero siempre guardando esa distancia él con su ejército del ejército protestante. Así que Guillermo de Orange pues, se va a ver obligado a vivir en el camino, pasando los días y consumiendo las escasas provisiones que tenían. En esta danza entre los dos ejércitos, que va a durar 29 días, se plantaron y se levantaron los campamentos en 29 ocasiones, que así lo cita Bernardino de Mendoza por ser algo insólito en las campañas de la época. Es una ocasión propicia cuando los exploradores reales informan al duque de Alba que el príncipe de Orange está cruzando un río, el río Guete, y Alba, pues siempre expectante y a una distancia prudente, ve la oportunidad y se lanza a atacar como el rayo. Le destroza a Guillermo de Orange en la retaguardia en una acción que se vino a denominar erróneamente la batalla de Jodoin, pero que en realidad pues, ocurre bastante más lejos de esa localidad valona. 2 días más tarde se le une al príncipe de Orange un contingente de hugonotes que llegaba de Francia por el sur, pero claro, lejos de suponer una ventaja, lo que hizo fue agravar más la situación del ejército rebelde, que ya era apremiante por la escasez de alimentos, porque le sumaba otras 4.000 bocas que alimentar. Finalmente, desfondado y con las tropas al borde del motín, Guillermo de Orange se plantó buscando el Mosa para poder escapar a Alemania, pero al echársele encima al duque de Alba, porque no le daba siquiera tiempo a montar una operación de cruce de río, pues no tuvo más remedio que huir a tumba abierta hacia el sur, hacia los confines de Francia, pues con una apresurada persecución en caliente por parte del ejército real, y de este modo pues se va a producir una victoria completa del duque con unas pérdidas absolutamente irrisorias. Sus valiosos tercios españoles habían quedado en gran medida intactos y con eso acaba la segunda parte de la campaña de 1568. Esto es en resumidas cuentas lo que ocurrió. Ahora lo que a mí me gustaría destacar es qué había pasado, por qué la campaña había sido de esa forma, qué era ese vacío operacional al que se enfrentó Orange en mitad de los Países Bajos, vagando todos los días, levantando campamentos y plantándolos sin ninguna dirección y sin ningún rumbo. ¿Por qué se vio abocado a huir por hambre? Bueno, pues a esas preguntas me gustaría dar respuesta exponiendo 2 conceptos, que serían los teatros sin retaguardia y la estrategia de estómago, que es como se titula mi ponencia. Los teatros sin retaguardia, como yo los llamo, son escenarios operativos típicos de la Edad Moderna que se caracterizan por la enorme dificultad asociada a obtener una victoria decisiva mediante batallas campales u operaciones de asedio. Para comprender mejor el concepto, se pueden establecer una serie de características que definirían a estos escenarios. En primer lugar, lo que tenemos es un territorio salpicado de plazas fuertes, de poblaciones amuralladas, fortalezas y otro tipo de fortificaciones menores. Por ejemplo, Bernardino de Mendoza en su crónica pues nos cuenta que en 1568 había en Flandes 208 villas cerradas y ceñidas de murallas y otras 6.400 con algunos elementos defensivos. Es decir, esto quiere decir que el territorio de Flandes presentaba un archipiélago de posiciones fortificadas. Una estrategia sólida de conquista requeriría neutralizar al ejército invasor y aislar o reducir las guarniciones más importantes antes de la llegada del mal tiempo, dejando aparte las grandes batallas campales, que fueron relativamente escasas y poco decisivas, pues emprender una guerra de asedio era muy costoso, tanto en recursos como en tiempo. El sitio de una gran plaza fortificada
podía prolongarse durante meses, sino años. Y el de un simple torreón o una iglesia fortificada de cualquier aldea o villorrio, con que tuviera una guarnición de 15 hombres, pues podía llegar a retrasar la marcha de un ejército, pues incluso un día entero o varios. En un escenario de este tipo no era factible alcanzar una victoria decisiva al modo tradicional, es decir, rebasando las defensas del enemigo y asediando a su retaguardia, porque esta es inexistente, no había retaguardia. A donde quiera que fuese el invasor, todo era frente. La toma de una fortaleza o la victoria de una batalla campal llevaba ineludiblemente al vencedor al interior de un numeroso entramado de plazas hostiles a las que podían retirarse los defensores con el fruto de las cosechas y con el ganado. Eso quiere decir que para hacerse con un estado, el invasor se veía abocado a la penosa e imposible tarea de derrotar al ejército de maniobra defensor en primer lugar y a conquistar una plaza tras otra hasta la claudicación del príncipe, con una enorme inversión en tiempo, energía y recursos que rara vez se producía en la historia real. Ese sería el primer elemento de un teatro sin retaguardia, un territorio salpicado de numerosísimas fortalezas. Una segunda característica sería que las campañas en aquel tiempo eran de duración limitada. A las importantes limitaciones del territorio hay que añadirlas del tiempo. Las campañas eran de duración limitada. En términos generales, se llevaban a cabo en los meses de verano y otoño, dejando la primavera para ultimar preparativos, y en un escenario salpicado de fortalezas como el descrito, los objetivos de la campaña debían ser necesariamente limitados. No se podía llegar a todos lados por la imposibilidad de abarcar todo el territorio en apenas 6 meses de buen tiempo, que es lo que daba el año. En esa sucesión de campañas, año tras año, es precisamente lo que va a caracterizar la Guerra de Flandes. Luego tendríamos una tercera característica definitoria de los teatros sin retaguardia, que sería la escasa capacidad logística que obliga al invasor a vivir del terreno, puesto que si tuviera un tren logístico adecuado o llevar un sistema por etapa del tipo napoleónico, no importa que no haya retaguardia, puesto que pueden mantener al ejército todo el tiempo que haga falta en territorio enemigo. Sin embargo, como dice René Quatrefalles, durante los siglos XVI y XVII no se puede hablar de intendencia, aunque sus funciones en el sentido actual estuviesen atendidas de una forma u otra, no existía una organización centralizada bajo un mando común o si existía era muy vaga. Las rutas logísticas que pudiesen organizarse no bastaban para sostener a un ejército de la época en territorio enemigo. Los ejércitos normalmente lo que hacían tenían varias posibilidades para sostenerse: comprar víveres en los mercados, en metálico, pagando en metálico, recaudar a través de lo que se llamaba el sistema de contribuciones, que era una especie de impuesto que se imponía en los territorios conquistados, o directamente incautarlo mediante el pillaje y el saqueo. Una vez consumidos los recursos de una región, el ejército debía pasar a otra para asegurar su sostenimiento sobre el terreno, so pena de deshacerse de sus compañías por hambre. Como dice Alonso de Ulloa en su crónica, que era el maestre de campo del tercio de Nápoles justo en 1568, a propósito de Guillermo de Orange, dice: en su ejército había poca abundancia y menos que habría cada día, porque cuanto más fuese adelante, es decir, cuanto más avanzase al interior de los Países Bajos, tanto más crecería la necesidad. Y por último, tenemos una cuarta característica definitoria de un teatro sin retaguardia, que sería la insuficiencia financiera para llevar a cabo campañas prolongadas. Mantener a un ejército sobre el terreno era una cuestión extraordinariamente compleja, como ya acabamos de ver, pero mantener a los soldados contentos con el recibimiento puntual de sus pagas era un asunto todavía mucho más delicado. De hecho, tuvieron que adoptarse acuerdos para la satisfacción parcial en especie, o incluso hubo que articular promesas de pago futuro, o incluso tolerar el resarcimiento pues, con el saqueo de regiones a su paso, a fin de evitar que se produjesen motines. El propio Guillermo de Orange va a ser víctima de uno de estos conatos de motín en 1568, poco antes de la acción del río Guete, porque, como nos cuenta Bernardino de Mendoza en la crónica, habiendo intentado Orange en vano la toma de algunas ciudades de las cuales se prometían vitualla y dinero, estalló un motín y fue acometido con un arcabuzazo y se escapó del riego por haber acertado la bala en la empuñadura de la espada. Es decir, se salva Guillermo de Orange de ese tiro de arcabuz porque la pelota rebotó en
en la empuñadura de la espada. Así que, bueno, una vez visto estos 4 factores que intervienen en el contexto del teatro, vamos a ver ahora la estrategia empleada en esta ocasión por el duque de Alba para enfrentarse al ejército invasor de Guillermo de Orange, que no es otra que la estrategia de estómago. Este nombre, de tintes despectivos, va a ser acuñado por los estudiosos de la historia militar del siglo XIX, que estaban deslumbrados con las grandes campañas y batallas de la era napoleónica, y se trata ni más ni menos que de un modo de hacer la guerra a nivel operacional, que es muy idóneo para enfrentarse a un ejército numéricamente superior o cuando hay intención de preservar los recursos y las fuerzas disponibles, como era el caso de Alba en 1568, con sus 3 preciados tercios de españoles, que eran el nervio que garantizaba la seguridad en Flandes. La estrategia de estómago tiene sus antecedentes más remotos en las que se llaman tácticas de Pericles o tácticas fabianas, que emplearon tanto Pericles contra Esparta como Quinto Fabio Máximo contra Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica. Ambos generales, conscientes de la superioridad del adversario, rehusaron desde el primer momento a la batalla campal y optaron por una guerra de desgaste, manteniéndose a una distancia prudencial durante las operaciones de hostigamiento permanente al enemigo. El objetivo principal del hostigamiento es impedir que el ejército invasor se aprovisionase. Ya decía Sancho de Londoño, otro de nuestros maestres de campo de esa campaña, esta vez del tercio de Lombardía, en su crónica también, es una suerte que incluso nuestros maestros de campo escribiesen sus crónicas de las campañas, que el principal consejo en todas las expediciones debe ser que a los amigos les sobre comida y a los enemigos les falte. El orden en suma y la salud de todo un ejército consiste principalmente en que no falte pan, vino, carne, sal, óleo, vinagre, agua, leña, paja, heno o cebada. Era precisamente esta limitación logística la que determinaba en gran medida el tamaño de los ejércitos del periodo, con independencia de cuál fuese el tamaño de las potencias, situándolos en torno a 20-25.000 infantes y entre 5 y 10.000 caballos. Es decir, era una imposición, por eso los ejércitos son de ese tamaño, porque era absolutamente imposible mantenerlos sobre el terreno durante mucho tiempo si su número era mayor. Pero aquí no acaba todo. A las filas del ejército hay que añadir además una masa de acompañantes, integrada por personal no militar, esto es esposas, prostitutas, vivanderos, armeros, profesionales, etcétera, que iban siguiendo su estela. Se calcula que en un ejército de la época podía haber hasta 2 o 3 acompañantes por soldado, lo que nos hace barajar unas 60.000 bocas extras que alimentar para una fuerza de maniobra ordinaria de, por ejemplo, pues 8.000 caballos y 15.000 infantes. Este colectivo de gente era tremendamente pernicioso para el sostenimiento del ejército en campaña, además de dificultar la maniobra y ralentizar la marcha. Así que una vez en campaña, la aplicación de las operaciones de desgaste de esta estrategia de estómago va a desembocar, por tanto, en una guerra de movimientos, en la que se producían numerosos amagos de batallas que no fructificaban por buscar los generales condiciones óptimas, sabedores de que en un teatro sin retaguardia, una no batalla beneficia siempre al ejército defensor, que en este caso es el duque de Alba, en el otoño de 1568. Y una batalla podía suponer la aniquilación del ejército invasor en caso de derrota o una exigua ganancia de terreno y quizá algunas plazas en caso de victoria. Quizá estas sean las razones que subyacen a esta cautela con la que determinadas corrientes historiográficas describen a los generales de la escuela de Flandes. Si cogemos todo este pequeño compendio teórico sobre lo que es un teatro sin retaguardia y la estrategia de estómago y lo aplicamos a lo que ya hemos visto, o muy brevemente, que hizo Alba con Guillermo de Orange en el otoño de 1568, pues nos podemos dar cuenta de varias cosas. Bernardino de Mendoza, en su tratado militar, cifra 3 posibles formas de defensa de un Estado. Una es recibir al enemigo fuera del reino. 2 es esperarle en sus confines, cubriendo la frontera con la comodidad que podría dar la aspereza o estrechura de los caminos y la dificultad de los pasos de la ribera, como dice él. Y una tercera, que a su vez se podría dividir en 2, que es guarnecer muy grueso, muy en grueso de soldados y municiones, plazas bien fortificadas, y la segunda, elegir sitio donde alojar al ejército para abrigar las fronteras.
La concesión de la respuesta del duque de Alba a la invasión de Guillermo de Orange se va a valer de cada una de estas 4 modalidades que establece Bernardino de Mendoza. Por un lado, metió guarnición en todas las plazas importantes y ordenó recoger las provisiones y el ganado en el interior de las murallas, haciendo del territorio un completo vacío. Al mismo tiempo, evitó combates innecesarios con su ejército de maniobra y perseveró en el hostigamiento del enemigo desde una distancia prudencial, como hemos dicho, una jornada, frustrando sus opciones hasta que el ejército rebelde acabó consumiéndose por la imposibilidad de sostenerse sobre el terreno. El plan del duque de Alba se llevó a efecto con gran precisión. Desde el punto de vista de la maniobra, la campaña de otoño del duque de Alba contra Guillermo el Taciturno fue una auténtica obra maestra. Alba decidió mantenerse a una distancia prudencial de una jornada del ejército rebelde y lo siguió allá donde éste se dirigió. Le impidió cualquier maniobra, lo hostigó de 1000 maneras, le malogró la iniciativa y le frustró cualquier acción para expulsarlo finalmente de los estados después de una campaña totalmente estéril, sabedor de que sin recursos, sin paga y sin alimentos acabarían deshaciéndose las filas rebeldes pues en un tiempo relativamente corto. La campaña, como digo, duró poco más de un mes. El príncipe de Orange mudó su campamento en 29 ocasiones y en cada una de ellas allí estaba el duque pisándole los talones como si fuese su sombra. Los campos estaban vacíos, las cosechas se habían retirado intramuros y los molinos habían sido inutilizados al paso del ejército rebelde. Ante la atenta mirada de los exploradores del ejército real, que no dejaban nunca en paz al ejército rebelde, los 30.000 soldados del príncipe de Orange, descontentos por la falta de paga y de comida, clamaban pidiendo el saco de alguna plaza. Y el propio Guillermo de Orange estuvo a punto de morir de un arcabuzazo, como hemos visto, en un conato de motín. Pero claro, era muy difícil, como no fuera con un golpe de mano, hacerse con una plaza, puesto que estás vagando por un territorio en el vacío y no te da tiempo ni siquiera a montar un asedio, porque en 7 horas, en una jornada de camino, tendría el ejército real de Alba atacándote por la retaguardia. Entonces, los jefes orangistas estaban desconcertados con las tácticas de Alba. En un momento parecía que le fuese a presentar batalla y en el siguiente desaparecía con todo su ejército para volver a aparecer en una situación de debilidad y asestar un golpe, como ocurriese con la retaguardia rebelde cuando cruzaba el río Guete. Y así, de esa manera, pues ya muy avanzado octubre, en puertas de noviembre y con el invierno ya encima, pues crecía la posibilidad de una desbandada ante un teatro desierto, sin posibilidad de vivir del terreno, con las plazas cerradas y guarnecidas y un ejército de maniobra a una jornada de distancia dispuesto a echarse encima al menor error de cálculo. Todo eso va a llevar a Guillermo de Orange a tratar de salir, primero a darse por vencido en el intento de invasión y finalmente a tratar de salir desesperadamente de los estados y regresar a Alemania. Y como muy bien concluye Bentivoglio en su crónica, dice: alcanzada tan importante victoria por el de Toledo, casi sin haber visto perecer a uno de sus soldados, ni tumultuar lugar alguno del país, en repartiendo en los alojamientos a la soldadesca, volvió a fin de año a Bruselas como triunfante. Y bueno, esta es la campaña. Solo quería mostrar, pues hemos visto la segunda parte de la campaña, que es esta estrategia de estómago en un teatro sin retaguardia. Está también, hemos hecho una breve alusión a la primera parte en Frisia, que se trata de una auténtica guerra relámpago, y con esto pues podemos ver la auténtica versatilidad militar que tenían estas formaciones de combate y el alto grado de instrucción y de pericia militar que tenían nuestros líderes en el arte de la guerra, como era el duque de Alba. Muchas gracias. Como decía anteriormente, el asedio de Haarlem es una operación muy interesante por una serie de factores, entre los cuales cabe destacar la propia magnitud del asedio, tanto en los recursos empleados como en la duración, como en el coste, que se debían fundamentalmente a las dificultades de la orografía. En primer lugar, tenemos un escenario cuajado de cursos fluviales, ríos, lagos, acequias, que dificultaban mucho el desplazamiento de suministros y de las propias tropas. Luego tenemos las dificultades logísticas derivadas de la gran distancia entre las bases españolas y la ciudad de Haarlem.
Tenemos rutas de suministros que partían de Amberes, que pasaban por Bolduque, por Nimega, de allí subían hasta Utrecht, luego bajaban por el río Bet hasta Ámsterdam, y así es como se hacía ese abastecimiento desde la línea de retaguardia española. Entonces, nos encontramos en una situación en la cual la revuelta holandesa se consolida en las provincias de Holanda y Zelanda. El duque de Alba había evacuado la mayor parte de las tropas que defendían estas posiciones para atender el asedio de Mons. Mons se dirigía, por un lado, a un ejército de socorro hugonote y un ejército al mando de Guillermo de Orange, que tenían por objetivo rescatar a la guarnición rebelde al mando de Luis de Nassau, el hermano de Guillermo. Pero una vez solventado este frente, en septiembre de 1572, el duque de Alba lanzó una operación que lo que pretendía era limpiar de posiciones enemigas todas esas provincias del norte de los Países Bajos y al mismo tiempo socorrer las diferentes plazas que habían quedado ya aisladas. Y es en este contexto donde se llega a la silla de Haarlem. Aquí nos encontramos con que después de la toma de Zutphen y de la toma de Naarden, donde se produjeron la masacre de los defensores, algo que acabaría radicalizando las aspiraciones de los holandeses a la resistencia, el ejército de Flandes llega a la ciudad de Ámsterdam y ahí el Consejo de Guerra decide tomar Haarlem. La toma de Haarlem tendría la ventaja de dividir en dos la provincia de Holanda, un territorio rebelde, y por lo tanto se consideraba una prioridad estratégica tomar esa plaza. En primer lugar, tenemos una maniobra de aproximación, la toma del paso de Sparendam. El río Sparn atraviesa la ciudad de Haarlem desde el lago y desemboca en el estuario de Lieg, una entrada del Mar del Sur o Zuiderzee, que hace las veces de puerto de Ámsterdam y que al mismo tiempo estaba conectada por estrechos canales con la laguna y con el propio Sparn, y Sparendam era el único paso practicable a través del cual el ejército podía llegar hasta Haarlem. Por lo tanto, nos encontramos con una operación que comienza en diciembre de 1572. Era absolutamente inusual que en invierno un ejército emprendiese un asedio en esa época y, por lo tanto, aquí tenemos la primera de esas circunstancias que hacen del asedio de Haarlem algo realmente inédito. Entonces, la toma del paso de Sparendam es francamente interesante y tenemos a una vanguardia de 400 arcabuceros del Tercio de Sicilia, al mando de Julián Romero, que atraviesan el río, en ese momento congelado, pero con el agua hasta la rodilla. Y esto es porque, según los testimonios, soplaba un viento tan fuerte que arrojaba sobre el río congelado las aguas de Lieg, que no estaba completamente helado, y eso es lo que hacía que esos soldados, además del frío y el viento, tuviesen que estar hundidos hasta la mitad de la pierna aproximadamente en unas aguas prácticamente gélidas. Aún así se logra tomar el fuerte que defendía ese paso, ese dique, y los holandeses, los rebeldes, se retiran a Haarlem, dejando la puerta libre al cerco de la ciudad. Unas notas sobre los defensores. Es importante tener en cuenta que, a pesar de que había tropas mercenarias alemanas, inglesas, escocesas y walonas y francesas, y hugonotes franceses, reclutados por Guillermo de Orange o por los mendigos, eran sus partidarios, a pesar de todo, el protagonismo claro fue el de los propios vecinos de la ciudad, vecinos que tenían formación militar. Podemos citar a Alonso Vázquez, el capitán Alonso Vázquez, que menciona: las armas que tienen y ejercitan son iguales a las nuestras y mucho mejores, más limpias y más bien aderezadas. Por tanto, no debe confundirnos el hecho de que una guardia cívica parezca una fuerza improvisada, ni mucho menos. Estamos hablando de una formación con buen armamento y dispuesta para la lucha. Entonces, en cuanto al dispositivo de asedio, la magnitud del mismo queda demostrada por el gran número de efectivos. Tenemos 3 tercios españoles, con 36 compañías de infantería, de Nápoles, el de Sicilia, el de Lombardía y el de Flandes.
formado en parte por antiguos veteranos del tercio de Cerdeña, disuelto en 1568, y en parte por compañías bisoñas llegadas un año atrás por mar. Tenemos 3 coronelías valonas, las de Noircarmes, Capres y Liques, 22 compañías, y 2 regimientos alemanes, el de Frundsberg y el de Eberstein. Además, se van a ir enviando refuerzos progresivamente. En febrero llegaría una coronelía de infantería valona, la de Gaspar de Robles, además de otro regimiento alemán, el de Pohlweiler, y 4 compañías adicionales, del tercio de Sicilia y de la coronelía valona de Mondragón. Y finalmente, el refuerzo más significativo llegaría en mayo y estaría conformado por el tercio de la Liga, que es como se conocía al antiguo tercio de Lope de Figueroa, que había sido reclutado para la Guerra de las Alpujarras y que posteriormente serviría en la Batalla del Panto. Digamos que esos veteranos acabaron siendo enviados a Flandes ante la necesidad urgente de infantería española por tierra. El asedio en sí comenzó por expugnación. Las murallas de Haarlem eran medievales, un muro de tierra con revestimiento de ladrillo y prácticamente sin ningún tipo de fortificación u obra defensiva exterior. Simplemente había un rebellén delante de la Puerta de la Cruz, o Cruisport, que fue el punto elegido para el ataque. Pero, sin embargo, a pesar de que las defensas eran precarias, nos topamos con que aún así fue extremadamente complicado progresar por un terreno bajo, un terreno que se inundaba con el deshielo. Al mismo tiempo, los 2 asaltos del 20 de diciembre de 1572 y el de 31 de enero de 1573 fueron rechazados por los defensores. Aquí intervinieron también las mujeres y los niños. Se detonaron minas en el Rebellín, que fue finalmente ocupado, pero las murallas se lograron mantener lejos del alcance de la infantería española. Y además, en todo ello intervino otro factor, que fue el frío extremo. No debemos olvidar que estamos hablando de un asedio en meses invernales y eso conlleva una dureza adicional. De hecho, cito un testimonio de un oficial español que decía que acá pasamos un trabajo increíble porque además de la terribilidad del tiempo y la falta de vituallas, de 48 horas que somos de guardia, somos de guardia a las 28, de manera que no nos queda tiempo para sustentarnos. Tenemos, por lo tanto, a los tercios viejos no solamente bajo el fuego de los defensores, sino también a merced del frío y a merced de la carestía. Entonces, la primera herramienta a la que recurrieron el ejército de Flandes para lograr abrir brecha fue a obras de ingeniería sin precedentes, tanto en el teatro flamenco como prácticamente en los demás teatros europeos. Se construyó del Rebellén se construyó una plataforma artillera que recibió el nombre de Torre de Babilonia. Eso ya nos da una idea de la envergadura, del tamaño y de la capacidad de artillera incluso de esta construcción. Se alzaron mástiles de más de 100 pies con puestos de observación. Se construyeron puentes sobre barcas y sobre toneles con parapetos a prueba de mosquetes y con posiciones artilleras para asentar la ciudad sorteando el foso. Se llegó a traer un equipo de mineros de Lieja para cavar galerías subterráneas debajo de la muralla y así poder minarla. Y para muestra del enorme esfuerzo artillero y de ingeniería, basta con decir que tanto el gran maestre de la artillería, Jacques de la Gressonnière, como el ingeniero jefe, Bartolomeo Campi, se contaron entre los muertos del asedio. También los defensores recurrieron a ingenios de lo más interesantes, desde barcos con piezas de artillería construidos en las astilleros de Haarlem, una especie de primitivas cañoneras, hasta lo más sorprendente que fue el hecho de, al tiempo que se iba expugnando la muralla, construir una segunda muralla semicircular detrás del punto principal de ataque, lo que constituía una sorpresa bastante desagradable para los atacantes. También llevaron a cabo salidas bastante efectivas, y aquí es relevante que contra los cuarteles de los españoles que estaban al norte de la ciudad,
prácticamente no se hicieron ataques. Los defensores, los rebeldes, atacaron casi siempre los cuarteles alemanes y valones porque sabían que no estaban tan bien preparados y que ahí es donde debían golpear. Era el punto débil, por así decirlo. De hecho, llegó un punto en el que después de una salida particularmente virulenta, el 25 de marzo de 1573, los alemanes de Frundsberg amenazaron con amotinarse y retirarse del asedio si don Fadrique, el hijo del duque de Alba, que estaba al frente del asedio, no les enviaba refuerzos de infantería española, que fue lo que finalmente acabó haciendo. Sin embargo, como hemos visto, se llegó a un punto en el que el asedio estaba en una situación de estancamiento y, por lo tanto, en lugar de seguir expugnando esas murallas que parecían impenetrables, lo que hizo el mando español fue decantarse por un asedio por bloqueo, rendir Haarlem por hambre. Entonces, lo que se hizo fue cortar las diferentes líneas de abastecimiento, que desde Leiden, a través de la laguna, a través del lago, permitían a los defensores recibir hombres, recibir vituallas, evacuar heridos, tanto en trineo. En los meses invernales, el Haarlemmermeer, el lago, estaba congelado y, por lo tanto, el medio de transporte era el trineo, como una vez llegó el deshielo, a través de barco. Entonces, en el terreno pantanoso o semipantanoso alrededor de la ciudad, en lo que se conocía como la isla, se construyó una cadena de fuertes que acabó fructificando en ese intento de bloquear el río Sparn, de bloquear los accesos desde la laguna hacia la ciudad y que provocó que los defensores tuviesen que inventariar todas las provisiones disponibles, que se estableciese un razonamiento y que a la postre, conforme iban pasando las semanas, se acabase produciendo una verdadera hambruna en la ciudad. Esto lo que dio lugar fue una serie de operaciones navales. En los escenarios flamencos nos encontramos con que las operaciones anfibias fueron muy habituales y este caso no iba a ser distinto. Entonces, por un lado, la Armada de Holanda, la Armada Católica y leal, al mando del conde de Bossu, irrumpió en el lago desde el estuario de Lig y colaboró en esas operaciones de bloqueo. Pero al mismo tiempo, desde Leiden, Guillermo de Orange coordinó las operaciones de la Armada Rebelde y se produjeron una serie de escaramuzas y de choques de creciente envergadura entre esas dos armadas. Armadas de cientos de buques, esto es lo más interesante, la mayor parte de ellos buques de pequeño calado. Tenemos charrúas, tenemos galeotas, barcazas de fondo plano, pero también algunos navíos de guerra de mayor tamaño. El momento decisivo del asedio realmente vino por esta parte. En la laguna se produjo el 26 de mayo la batalla decisiva. La Armada Católica, gracias a su superioridad en artillería y sobre todo también por el hecho de tener infantería veterana española de balón a bordo, consiguió derrotar a la rebelde y capturar o hundir 21 de sus barcos. En este punto es cuando realmente las esperanzas de los defensores comenzaron a desvanecerse y se vieron obligados sus aliados exteriores a intentar, por medidas desesperadas, obligar a los católicos a levantar el asedio. Lo que se hizo fundamentalmente fue llevar a cabo una serie de ataques para cortar las líneas de suministros españolas y podemos destacar fundamentalmente tres. El primero, el 7 de mayo, se llevó a cabo sobre Muiden. Muiden es una población que controlaba el dique que unía la ciudad de Ámsterdam con Naarden. Desde allí se podía viajar hacia Frisia y hacia Utrecht, pero este ataque fue rechazado por los vecinos de Ámsterdam, su guardia cívica, y por compañías balonas al mando de un hombre que estaba llamado a más altos honores, como es Francisco Verdugo. Después también se trató de cortar la línea del Vecht, el río Vecht, que une Utrecht con Ámsterdam. Soldados rebeldes al mando del capitán Adrian Vick consiguieron interrumpir brevemente el tráfico fluvial por esa vía, pero al igual que sucedió en Muiden, la reacción del ejército de Flandes fue determinante y pronto volvió a estar abierta. Y por último,
ya entre el 2 y el 8 de junio, el último intento rebelde por cortar esas líneas de suministro, de nuevo se llevó a cabo sobre el dique que unía Utrecht con Ámsterdam, en este caso en Diemen, y otra vez esa tentativa resultó fallida, en este caso por la intervención de la Armada Católica del Conde de Bossu. Así pues, el 13 de julio se produjo una última tentativa ya prácticamente desesperada y que Guillermo de Aránxa autorizó más por mantener su crédito entre la población civil de las zonas rebeldes que por un verdadero convencimiento de que pudiese tener algún efecto. Se ordenó el avance de un ejército de 4.500 hombres por vía terrestre desde Leiden por la ruta de las dunas. Llevaban 300 carros con suministros y 6 piezas de artillería. Sin embargo, antes de alcanzar Haarlem, el ejército de Flandes estaba esperándolos en emboscada y los refuerzos recién llegados de Italia aplastaron ese ejército de socorro que perdió 1.500 hombres, 14 banderas, todos los carros y toda la artillería. En este punto es cuando la desesperación de los civiles de Haarlem llegó a tal punto que consiguieron imponerse sobre el mando militar, sobre el Wigbold Ripperda, sobre los mercenarios extranjeros y acabaron forzando esa rendición de la ciudad. Una rendición que tuvo momentos dramáticos. Por ejemplo, Bernardino de Mendoza menciona el caso de un capitán hugonote que se suicidó de un disparo en la cabeza. Los hugonotes habían sido liberados bajo el de Mons con la condición de no volver a luchar contra Felipe II, así que sabían lo que les esperaba si eran capturados de nuevo, y este hugonote, Monsi de Bordet, decidió acabar por la vía rápida. Al mismo tiempo, hay que decir que el coste del asedio para el ejército de Flandes fue muy considerable. Mendoza habla de 4.000 muertos, 800 de ellos españoles. Estamos, por lo tanto, ante la operación más costosa en vidas humanas del ejército de Flandes hasta ese momento, desde el inicio de la guerra. Y no solamente eso, porque si trazamos unas conclusiones estratégicas, vemos que, aunque efectivamente la toma de Haarlem logró ese éxito de partir en dos el territorio rebelde, lo que abría la puerta a nuevas ofensivas tanto hacia el norte para levantar el bloqueo naval a que estaba sometida Ámsterdam, como hacia el sur, hacia el núcleo político y económico de la revuelta. Al mismo tiempo, la victoria supuso tal dispendio económico que fue el inicio de esa espiral de motines y de crisis de financiación para el ejército de Flandes, que solamente 3 años más tarde acabaría desembocando en la bancarrota de la monarquía y en una serie de motines que agravaron esa crisis de los Países Bajos. Hasta aquí llega esta exposición. Simplemente aprovecho para recordar, como decía al principio, que el asedio de Haarlem es uno de los temas que aborda Despertaferro Historia Moderna en su número 50. Sale a la venta el 3 de febrero y lleva un regalo especial consistente en una vista de la serie de Mons realizada por el ingeniero militar valón Pierre Lepoivre, testigo del asedio, partícipe del asedio. Y sin más, muchísimas gracias a todos los oyentes y espectadores. Espero que os haya interesado esta exposición. Pues ya hay 2 online, casi directamente. Hola. ¿Ya está? ¿Ya funciona? Armando González online dice, ¿se podría decir que existía un amor/afección por la monarquía? Es decir, que si los soldados creían en el proyecto de la monarquía hispánica tanto para sufrir las penas de la vida militar. Pues si te parece, Carlos, que lo tenemos aquí, es decir, le tiramos la piedra. ¿Me quito mascarilla? Sí, yo creo que sí. ¿Funciona? ahora sí, ¿no? Sí.
sí que habría un amor a la monarquía, pero yo creo que es una parte dentro de un conjunto de razones. Cuando uno es reclutado, le reclutan, ¿no? Para seguir esos tambores de Marte y seguir las banderas, cuando van los capitanes con esas conductas por los territorios de Castilla, ¿cuáles son las razones que mueven a esa población en los siglos XVI, XVII a alistarse en las compañías? Pues son variadas. Es la búsqueda de fortuna, la búsqueda de prosperar, la búsqueda de ascenso social. Sí, hay un convencimiento y una idea de una defensa de una monarquía, aquello que decía Puddu, ¿no? Por el rey, por la religión, el rey, un concepto de monarquía, pero yo creo que serían un poco las dos cosas, sobre todo una búsqueda de prosperar, de salir había unas promesas de ir a Nápoles, ir a hacer carrera, hacer fortuna. Había un ascenso social en el ejército. Uno podía llegar a sargento y hay muchos que llegan a maestres de campo, ¿no? Es una movilidad muy grande. El propio Lope de Figueroa, que ha salido aquí mencionado alguna vez, está de capitán y en las gelbes y demás, y luego de repente ya le vemos luego como maestre de campo. Yo creo que sería una combinación de diferentes factores, pero sí, esa idea de la defensa de la monarquía, yo por ejemplo lo veo mucho en el propio Cervantes. A Cervantes, mira que le dio palos la vida, estuvo encarcelado, estuvo cautivo, le maltrató, pobre, y nunca hay una frase en contra del monarca, ni de Felipe II, ni de Felipe III. No hay una crítica al sistema, a la monarquía, a la estructura. Hay una especie de filosofía de vida sobre la libertad, sobre el mundo, sobre la existencia, pero no van sus críticas a decir yo perdí un brazo quedé malherido, ¿no? Estropeado de un brazo en Lepanto y luego vengo aquí voy a ver al rey a Lisboa y le pido una merced y me la niega, ya no me quiere saber nada de mí. Podría haber sido completamente resentido y haberse sentido maltratado. No, él tiene una creencia firme, y como él yo creo que casi todos, en lo que eran los valores de la monarquía. Esta es mi postura. La otra pregunta es, ¿la deuda que adquirió la monarquía con los impagos a los soldados llegó de algún modo a ser complacida o quedó impagada? Sí, bueno, las deudas, eso daría para otro ciclo de conferencias. Generalmente es verdad que los soldados se llegaron a tirar incluso 4 años sin recibir paga. Algunos de los motines más sonados que hubo en Flandes fue precisamente por ese motivo, por esperar un periodo de tiempo muy grande. Sin embargo, al final, de una manera o de otra, siempre se iban satisfaciendo, y cuando no era la corona la que podía acudir, porque muchas veces había verdaderos problemas para endosar los pagos vía los banqueros de Génova, los Fugger, los alemanes, etcétera, pues eran los propios mandos de los tercios los que acudían de su propio bolsillo a satisfacer esas deudas, quizás por un sistema o por una sensación de compañerismo, pero sobre todo por un objetivo de que las unidades no se tumultuasen o no se amotinasen. De modo que, bueno, esas deudas en gran medida quedaron satisfechas, pero en muchas ocasiones, ya digo, por los propios mandos. A Francisco Verdugo, por ejemplo, le costó una verdadera fortuna mantener a su regimiento bien pagado. De hecho, se maravillaban todos que el regimiento de Verdugo nunca se amotinaba. Y era precisamente por eso, porque los tenía contentos. No sé si Alex quiere añadir algo más. Sí, bueno, en relación con lo dicho, yo añadiría que es importante tener en cuenta que el ejército de Flandes, como ejército permanente, aparejó una serie de gastos que fueron
más que no la resistencia militar de los rebeldes holandeses, lo que acabó agravando la crisis. Es decir, hablamos de un ejército que en 1572 pasó rápidamente de unos poco más de 10.000 efectivos a más de 50.000, que en su punto álgido, en esa misma década, llegó a tener 70.000 hombres. Obviamente, mantener tal cantidad de tropas, además durante un periodo que se iba alargando progresivamente, era en extremo difícil. Y fue la imposibilidad de pagar a esas tropas lo que realmente impidió derrotar y sofocar esa rebelión en el corto o incluso medio plazo. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, antes también algunos comentarios generales. Muy buenas las conferencias de hoy. Felicidades a los ponentes, aunque lo sabíamos de antemano qué nivel de excelencia en los ponentes. Una maravilla estas jornadas. Mil gracias, para que lo sepáis. Y al primer conferenciante, Carmen Marchante, pregunta: ¿cuál es o cuál era la forma de reclutamiento de los tercios en Italia? ¿Dónde está reglamentada? El reclutamiento de los tercios de Italia es en España. Es decir, se reclutan aquí. Eso está muy bien estudiado por Antonio Rodríguez, que ha escrito varios libros sobre, uno de ellos se titula Los tambores de Marte y tiene varios sobre reclutamiento, lo ha estudiado muy bien. Hay las zonas de Castilla especialmente que contribuían con soldados. Esas conductas se dan a los capitanes, se forman las compañías, 180, 200 soldados, dependiendo, y ya se llevan a los diferentes puertos de Valencia, de Cartagena, de Barcelona, de toda la litoral del Mediterráneo, y de ahí ya embarcan, normalmente en época de verano, y se trasladan a Italia. El gran centro de llegada era el puerto de Génova, de Spezia, de ahí van muchos a la gran base militar, es en Milán como plaza de armas, y luego ya también se distribuyen muchos pues hacia Nápoles, hacia Sicilia, algunos van a Cerdeña, pero menos a Cerdeña, y ahí es donde van esos soldados españoles que llegan de España. Las unidades, las compañías de infantería en este momento, esos tercios están formados únicamente por españoles. Luego en momentos ya de grandes campañas ya sabemos que es un ejército multinacional, internacional, con compañías de todo tipo, ¿no? De albaneses, de tedescos, de todo tipo, pero los tercios españoles e Italia se reclutan en España.